¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Sánchez Jasso, estudiante de la UDEMEX en la licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión hablaré de 4 unidades de la materia de medicina forense. En la primera unidad veremos la introducción a la medicina forense y para ello explicaremos qué es la medicina forense. Muchos de nosotros escuchamos hablar de la medicina forense y es muy probable que al pensar que este tipo de práctica nos venga a la mente alguna película de suspenso o episodios o series relacionadas con escenas del crimen o asesinatos. Aunque no distan de la realidad, estos aspectos son tan solo algunos de los más conocidos en la práctica. Por definición, la medicina forense es la rama de la medicina que aplica los conocimientos médicos para esclarecer los hechos en los casos jurídicos, civiles y penales. En otras palabras, la medicina forense trabaja principalmente examinando y evaluando los casos de personas que fueron víctimas o que sospechan que fueron víctimas de lesiones o asesinato por motivos ajenos a sí mismos, como podrían ser golpes o intoxicaciones. Además, también estudia los casos de personas de quienes tienen la sospecha que lastimaron a otros. Por lo tanto, esto significa que la medicina forense no se dedica exclusivamente a investigar escenas del crimen o a las víctimas fallecidas en ella, sino que también investiga a los sospechosos y personas que fueron lesionadas y que siguen con vida en busca de las posibles causas y de los posibles culpables, las víctimas de muertes accidentales o por suicidio. En resumidas cuentas, la medicina forense es una disciplina médica que se usa para sustentar casos de carácter legal. Asimismo, vemos que la importancia de la medicina legal o medicina forense, esta medicina tiene como objetivo esclarecer las causas de fallecimiento en una persona sana aparentemente, llevándose a cabo una forma rápida de determinación de la causa de la muerte denominado necropsia. En ese encontramos el dictamen de estudio alcoholemias. Es el objeto de determinar la presencia del alcohol o en la sangre o en la orina con la finalidad de determinar el grado de ebriedad y peligrosidad que implica. También encontramos el dictamen de estudio toxicológico, pues este tiene como objeto esclarecer a través de exámenes químicos clínicos la presencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en personas fallecidas. En este caso estamos viendo que encontrar si ingirieron algún tipo de droga. También encontramos el dictamen de estudio anatopatológico. Este dictamen por lo cual se puede establecer las alteraciones histopatológicas y celulares del organismo de una persona difunta. También encontramos el dictamen cronotanorodóstico. Es el dictamen que tiene como finalidad esclarecer el tiempo de la persona fallecida. En esta unidad también encontramos las ciencias auxiliares de la medicina forense. Las ciencias auxiliares que se aplican en las ciencias forenses pues tratan de unas disciplinas científicas que pueden complementar a otra ciencia, que pueden en ciertos casos específicos y especializados y que es realizado por expertos en cada una de sus disciplinas. Se puede hablar entre muchas de algunas de ellas que le brindan ayuda al investigador cuando éstas están realizando investigaciones que involucran a las ciencias forenses. Por ejemplo, la antropología forense. La antropología física forense se encarga del estudio de los restos óseos humanos, permitiendo por medio de estos determinar la edad, raza, sexo, posible fecha de muerte, reconstrucción facial o corporal. También encontramos la balística forense. Es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante el disparo de un proyectil, su trayectoria desde el momento que abandona la boca de fuego de un arma hasta su impacto, y los efectos producidos en el organismo durante el recorrido.
al igual que las formas y características de las armas de fuego y sus municiones. También vemos la biología forense. La biología estudia los seres vivos. Aplicada a la forense se subdivide en genética, entomología y botánica, pero en el contexto legal y de apoyo a la administración de justicia. También encontramos la clínica forense, pues esta es el área de medicina forense que estudia personas vivas para determinar incapacidades en caso de accidentes, maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, delitos sexuales, exámenes para la determinación de edad, sexo y mala práctica médica, entre otros. Al igual que estas ciencias, esta complementa con laboratorios de biología para análisis que lo requieran. También encontramos el dibujo forense. Es muy importante ya que en él es el retrato combinado o hablado, realizado a partir de una memoria de una persona, que es el más famoso, pero también se llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos y progresiones de edad en caso de personas desaparecidas. La criminalística, que es otra muy importante, pues esta disciplina auxiliar del derecho penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias forenses en el examen de material sensible, significativo relacionado con el presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia o bien reconstruirlo para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad del hecho. También encontramos la entomología forense. Esta está basada en sucesión ecológica de los insectos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de muerte. Es específicamente útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad. La fotografía forense. Otra de las ciencias auxiliares y de gran importancia, pues es la fotografía forense, que interviene tanto en las escenas de cualquier delito como posteriormente en el laboratorio donde se hace fijación fotográfica revelada o su impresión. Por otro lado, también es apoyo a las áreas como patología, antropología, balística, puesto que es la evidencia que debe ser adecuadamente documentada mediante la fotografía. En la unidad 2 vemos la tanatología, pues la tanatología es el nombre que recibe una disciplina vinculada a los efectos que provoca la muerte en el organismo. Se trata de una serie de conocimientos de la medicina y de otras ciencias que analizan diversos aspectos del fallecimiento. Por lo general se asocia a la tanatología a la medicina forense, cuya finalidad es el demostrar científicamente por qué se produjo una muerte. Para esto, el médico forense desarrolla diversos estudios sobre el cadáver que le permiten determinar las causas del fallecimiento. Por regla general, los expertos de la tanatología van a tener que trabajar con fallecidos por distintas causas. En concreto, se establecen que estas pueden dividirse en 3: muertes repentinas, muertes a consecuencia de una larga enfermedad o muertes violentas, ya sea por un accidente, un homicidio o un suicidio. Pues la tanatología también se vincula a la tanatropoxemia, las prácticas que llevan a cabo sobre un cuerpo sin vida para restaurarlo y conservarlo. En este caso, el especialista aplica sus conocimientos para concretar la voluntad del difunto o los pedidos de sus seres queridos. Dentro de la tanatología encontramos también los fenómenos cadavéricos. Pues los fenómenos cadavéricos es cuando se produce un fallecimiento de una persona, su cuerpo empieza a pasar por diferentes alteraciones que se conocen como fenómenos cadavéricos. Conocer a estos procesos es imprescindible a la hora de poder conservar y preparar al fallecido para que se haga una de las mejores condiciones posibles.
Son reacciones que deben de tenerse en cuenta a la hora de aplicar las pertinentes técnicas de tanaproxia. Tenemos diferentes teorías para definir y clasificar estos fenómenos cadavéricos. Como clasificación de los fenómenos cadavéricos, tenemos que hay fenómenos cadavéricos tempranos y fenómenos cadavéricos tardíos. Dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos encontramos la acidificación tisular, el enfriamiento cadavérico, deshidratación cadavérica, lideses o hipostasis, rigidez, espasmo cadavérico. Y dentro de los fenómenos cadavéricos tardíos tenemos los fenómenos cadavéricos destructores, autólisis, putrefacción, autoprología cadavérica, fenómenos cadavéricos conservadores, momificación, adipoxiria, carificación. Algunos tipos de fenómenos cadavéricos son la acidificación tisular. Este proceso se produce por el paro de las oxidaciones orgánicas y el acúmulo de ácidos catabólicos. Es un signo de muerte segura, ya que esto impide la resbaladización tisular. Es por ello que legalmente es importante para poder hacer un diagnóstico real de fallecimiento, o lo cual se llama diagnóstico de muerte verdadera. El primer tejido que se ve afectado por este proceso es el tejido nervioso. También otro tipo de fenómeno cadavérico tenemos el enfriamiento cadavérico. Pues esta es la pérdida de temperatura o la pérdida normal del ser humano. Pues esta temperatura del ser humano es entre los 35 y 36 grados y necesita esta temperatura para poder realizar todos los procesos que se realizan en el cuerpo humano. Cuando una persona fallece, la temperatura de su cuerpo comienza a descender. Aproximadamente la temperatura desciende a 1 grado por hora en las primeras 12 horas y 5 grados a las siguientes horas, hasta que la temperatura del fallecido se iguala a la del ambiente en el que se encuentre. También tenemos otro fenómeno que es la deshidratación cadavérica. Esta es la pérdida de agua que se produce por evaporación. Los principales signos de este fenómeno se observan que los ojos, donde podemos observar tanto el signo de Saume, también llamado mancha clorética negra, que ocurre principalmente en el fallecido, mantiene los ojos abiertos durante por lo menos 5 horas después del fallecimiento. Y el signo de Ehlers-Danlos, que es la pérdida de transparencia en la córnea. Este fenómeno aparece en todos los fallecidos, independientemente si permanecen o no con los ojos abiertos. También otro fenómeno que tenemos es el de rigidez cadavérica o rigor mortis. Después del fallecimiento se produce una anatomía generalizada del cuerpo para pasar después a una contracción muscular, provocando endurecimiento y retracción de las musculaturas del fallecido. Esta rigidez suele comenzar a las 2 o 3 horas, suele completarse a las 10 o 15 horas y comienza a desaparecer a las 24 horas, momento en el que el cadáver es más rígido, hasta que se desaparece totalmente a las 48 horas del fallecimiento. También otro fenómeno que tenemos es el espasmo cadavérico o signo Pupe de Taylor. Esta forma especial de rigidez que se da cuando se produce una muerte violenta, por ejemplo heridas mortales por arma de fuego, electrocutados, hemorragias cerebrales masivas, convulsiones. Este tipo de rigidez es inmediata al fallecimiento y solo se puede eliminar con cirugía. En la unidad 3 tenemos como tema la traumatología forense.
Algunos aspectos generales que son de gran importancia para el médico en general o para cualquier especialista que practica algún posgrado relacionado con la medicina, pues son el estudio, el análisis, la interpretación clínica y el pronóstico de una lesión en el paciente, traumatismo y su relación con los diferentes mecanismos de producción, trauma. La correcta interpretación de estos será de una gran utilidad al ser plasmados de un documento médico legal que servirá como auxiliar a la procuración e impartición de justicia, como apoyo de la autoridad desde el punto de vista penal para tipificar un delito, graduar la gravedad del mismo y así deslindar responsabilidades entre individuos involucrados o desde el punto de vista civil para la indemnización de secuelas traumáticas. Bien, lo anterior forma parte de esta apasionante rama de la medicina forense. La traumatología forense, para entenderse, es pertinente revisar los siguientes conceptos. Tenemos como el primer concepto de lesión. Pues es imprescindible entender las diferentes conceptuales o de un término de ámbitos médico y jurídico, mientras que médicamente se entiende por lesión pues a toda aquella alteración del órgano funcional como consecuencia de factores externos o internos al organismo. Desde el punto de vista legal se define como toda alteración de salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano. Si estos efectos son producidos por causa externa, por ello, mientras médicamente se puede hablar de una lesión en miocardio como consecuencia de un infarto al mismo, legalmente esta solo se consideraría lesión si existiera una causa externa que lo hubiese ocasionado. Como otro concepto que tenemos, la herida, pues esta constituye la pérdida de continuidad de la piel que genera, por ejemplo, en la piel una rotura. Su equivalente en el tejido óseo es la fractura en serosas, mucosas y vísceras. Es la laceración, por así decirlo. También tenemos lo que es el trauma. Esta se define como la acción externa a través de diferentes mecanismos que a su vez ocasiona el traumatismo. Y de ahí partimos con el traumatismo. Pues este representa el daño resultante en el individuo predominante anatómico que se produce como resultado de un trauma. Es muy importante saber de las lesiones y de las heridas, pues una herida es una pérdida de continuidad de las partes blandas del organismo que da lugar a una interrupción en la estructura del tejido, así como una comunicación entre el interior y el exterior del organismo. Como consecuencia de esta pérdida de continuidad, hay una pérdida de la esterilidad existente en el interior y puede producirse una infección. Otra consecuencia de la discontinuidad son las posibles lesiones en los tejidos u órganos adyacentes, daño en las estructuras colidantes a la misma. Hay diversas maneras de clasificar las heridas, según el agente que las haya originado, o según el riesgo de infección, o según su evolución. Tenemos como por ejemplo las heridas incisas. Estas son originadas por la acción del agente cortante, bien por una presión o tracción rápida del mismo. Son heridas que presentan bordes muy nítidos, muy sangrantes y de profundidad fácilmente apreciable al separar los bordes. También tenemos las puntuosas, causadas por la intensidad del golpe que por el propio objeto que las ha originado, según sea el objeto, ya sea una piedra, el puño, etc. Da lugar a una determinada característica de esta.
presentan bordes aplastados y con frecuencia astillado de tejidos que dan a lugar a recovecos, por lo que hay que esperarlas muy bien, ya que pueden contener cuerpos extraños y sufrir riesgo de infección. Tenemos también las punzantes. Estas son aquellas debidas a objetos alargados y punzocortantes muy filosos que pueden ser más profundas de lo que se aprecia superficialmente. También tenemos las de por desgarro o arrancamiento. Se producen por un mecanismo violento de tracción sobre los tejidos, provocando así por diversas circunstancias, como es en el caso de los accidentes de los automovilísticos, donde son atropellados. Son irregulares de bordes despegados y separados, y ocasionalmente con afectaciones orgánicas. También tenemos las heridas ocasionadas por armas de fuego. Estas se definen como el conjunto de alteraciones producidas en el organismo por el efecto de los elementos que integran el disparo de las armas de fuego. Desde el punto de vista médico, las heridas por arma de fuego se clasifican entre las contusas. En concreto se describen como contusiones simples con solución de continuidad. Por su parte, las armas de fuego se definen como aquellos instrumentos destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se producen en su interior, normalmente deflagración. Estos proyectiles poseen una gran energía cinética o fuerza repelente, por lo que alcanzan largas distancias con gran capacidad de penetración. Por la comprensión de este tema, resulta necesario analizar los siguientes extremos que exponemos sucesivamente. En esta última unidad veremos los delitos en particular, y para ello hablaremos del homicidio, pues el homicidio consiste en la privación de la vida de un ser humano sin aplicar un tipo de distinción. A su vez, la vida humana es el primero de los bienes jurídicos tutelados por la ley. Entonces, el delito de homicidio se produce cuando alguien, por voluntad propia o negligencia ocasionada la muerte de otra persona física. Pues la ley mexicana de tipifica el homicidio en distintas maneras. Las categorías son las siguientes. El homicidio doloso. Esta sucede cuando la muerte de otra persona de cualquier edad es ocasionada deliberadamente. El homicidio involuntario. Bajo este tipo se clasifican las muertes que tienen su origen en una acción negligente. El homicidio preterintencional. Esta clasificación se utiliza cuando la intención del agresor es provocar lesiones, pero no la muerte, con medios que no son aptos para este fin. Por ejemplo, el uso de un arma de fuego no puede ser tipificado bajo una categoría. En cambio, alguien que muere tras recibir un golpe de puño podría considerarse que el agresor quiso lesionar pero no matar. Más allá de las intenciones de la persona que comete un homicidio, la ley mexicana contempla distintas calificaciones para este acto. En este sentido, se considera que el homicidio simple, al que se efectúa sin premeditación, alevosía, ventaja o traición, es decir, que bajo una categorización son considerados los actos de este tipo que no tienen agravantes. A su vez, cuando sí hay una circunstancia que agrava el hecho considerado como homicidio, es calificado. Estos factores pueden ser distintos de tipos y naturalezas.
como por ejemplo tenemos el homicidio ocasionado por arma de fuego. Pues vemos que la violencia con armas de fuego es una lacra cotidiana que amenaza a nuestro derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Vemos que muchas personas mueren cada día a consecuencia de la violencia con armas de fuego, una violencia impulsada en parte por la facilidad con la que se accede a las armas de fuego de forma legal o ilegal de dichas armas. Pues la violencia con armas de fuego puede afectar a cualquier persona, pero a menudo repercute de forma desproporcionada a las personas de color, a los hombres o a los niños de comunidades desfavorecidas y a otros grupos marginados. La violencia de género intrafamiliar que implica armas de fuego pone además a las mujeres en un mayor peligro de morir o de sufrir heridas que pueden cambiarle la vida. Otro tipo de homicidio es el de homicidio por arma blanca. Pues las armas blancas generan lesiones y que son producidas por elementos cortantes, ya sea cuchillos, navajas y punzocortantes, punzones, desatornilladores, etcétera, o la combinación de estas armas que se llamarían cortopunzantes. También hay lesiones por arma blanca como las ocasionadas por elementos cortocontundentes que infringen una lesión por contundencia. De esta forma las dividimos en armas cortantes como los cuchillos, armas punzocortantes como los punzones, las punzocortantes y las cortocontundantes que utilizan el peso del arma para provocar una herida, tales como poner en este ejemplo los machetes. Pero además debemos entender que pueden ser clasificados según su tipo, como arma blanca típica compuesta por un mango y una hoja, que es el elemento que directamente provoca la solución de continuidad en virtud de su capacidad cortante dada por unos o dos filos. Armas blancas atípicas pues no son diseñadas específicamente para punzar o cortar, ya sea los cristales, las tijeras, algunas láminas metálicas, etcétera. Vemos que en la actualidad en nuestro país se encuentra inmerso en una problemática de inseguridad preocupante. La solución requiere soluciones inmediatas, eficientes y eficaces, derivado de la plena insatisfacción de la sociedad respecto al actuar de los distintos operadores del sistema penal frente a la comisión de un delito, particularmente en los relacionados con la impunidad que presentan muchos autores en las conductas delictivas. Vemos que la medicina forense es un tenor, pues la identificación plena de los presuntos responsables de la comisión de un delito, así como la investigación de un hecho criminal, toma vital relevancia la etapa investigativa del proceso penal. No es una tarea sencilla, al contrario, requiere que se aborde con una gran responsabilidad, pues requiere intervenciones técnicas científicas adecuadas tanto al procedimiento de los indicios para la comprobación del hecho delictivo en toda su extensión, así como para la identificación e individualización de los presuntos autores del ilícito en el aporte técnico científico de las ciencias forenses, pues estas son muy importantes. Las ciencias forenses comprenden ciencias, disciplinas e incluso oficios que conforman a los servidores periciales. La intervención de los servicios periciales en la investigación de todo un hecho presuntamente delictivo es parte de un camino importante para poder dictaminar un lazo real y científico de un indicio encontrado en un lugar de hechos o de hallazgo. La intervención de este es esclarecer la relación entre la escena, pues las ciencias forenses es bien sabido que en sus indicios destacó por ser cúmulo
inorgánico de conocimientos que con un universo indefinido. Sin embargo, a la actualidad se caracteriza por identidad técnica científica y su importante papel como auxiliar de los órganos encargados de proporcionar y administrar la justicia. Y todo esto que vimos, cómo ayudaría, por ejemplo, en este caso a un policía, en este caso la medicina forense sería de gran importancia, ya que le ayudaría al policía a identificar, en este caso como ya lo vimos, las lesiones, las heridas producidas ya sea por un arma blanca o por arma de fuego. Así le ayudaría al policía investigador a identificar con qué objeto se realizó la lesión o con qué objeto se realizó alguna herida que llevó a cabo para ser realizado un delito. Así con él el policía de investigación pues, se puede apoyar y asimismo de ahí iniciar su investigación y poder hallar al presunto responsable. Pues las ciencias forenses en nuestro país han tenido un crecimiento y una